Pues muy buenas tardes, estamos con la doctora Marta Eugenia García Ugarte, una de las grandes conocedoras del siglo XIX y particularmente de la historia de la Iglesia en el siglo XIX. Marta, muchas gracias por concedernos esta... Y gracias por venir a entrevistarme, Manuel. Es un Al placer. contrario, me da mucho gusto Es porque un eres placer. una de las más conocedoras del siglo XIX y del tema que vamos a abordar, que es la Iglesia. La Iglesia. Pero bueno, yo te quiero preguntar primero, el fin del imperio, la Iglesia, ¿qué lugar ocupó en los últimos días del imperio antes de que muriera Maximiliano? Antes, entonces el viaje de Maximiliano para salir vía Veracruz y que lo convencen en una reunión que tienen, no me acuerdo en dónde, si es en Puebla, en donde están el obispo Labastida, varios, y incluso Tabasain todavía, y todos lo convencen de que se quede, que ellos, los conservadores, van a apoyar al emperador. El problema de Maximiliano en este momento es que ya Napoleón estaba retirando las tropas de México. Ya se habían ido una porción de ellas. Estamos hablando de 1866. Y además, la otra cuestión es que cuando llega Maximiliano, le aburrían los conservadores, porque los conservadores eran muy católicos. En realidad eran católicos, ¿verdad? De manera independiente de conservadores, tenían un fervor católico impresionante. Y entonces ellos... el catolicismo siempre ha sido un poquito aburrido. Eran más... intolerante. Y además eran más simpáticos los liberales. Ah, claro, ¿no? Más libres. No, y además más eran, libres. ¡ay, qué personalidades! Pero entonces... Y nada más te cuento esto porque en ese momento Maximiliano se daba cuenta de su gran error de no haber formado un ejército mexicano y haberse apoyado en el ejército francés. Y entonces regresa a México, pero ya están los franceses yéndose. Y el 4 de febrero de 1867 sale el último contingente francés y con ellos va el arzobispo Labastida. Maximiliano le escribe a Labastida poco antes y le dice, no se vaya. Lo abandona. No se vaya de México porque entonces todo el mundo va a saber que el imperio se está cayendo. Pues sí. Y así sucedió. Y así, no, pero además así era, por eso se va a Labastida. Y es curioso porque Labastida era muy leal en la amistad, pero Maximiliano no lo había tratado bien. Carlota lo despreciaba y el pobre Labastida, él se sentía liberal y me dicen que soy un reaccionario. Dice, yo soy liberal. Y era liberal para los términos de aquellos años, ¿no? Y lo que es interesante es entonces que Labastida le dice, no me puedo quedar en México, me llama el Papa, voy al Concilio Vaticano, que se iba a celebrar en Roma. Y sale igual que las tropas francesas, las últimas, con Bazaine, Maximiliano, los ve irse desde el palacio. Y se va a la Bastida con las tropas francesas. ¿Esto en qué momento fue? Fue en febrero de 1867. O sea, poco antes, un poquito antes. Poco antes, porque me decías cuál es la posición de la Iglesia frente a la muerte de Maximiliano. Entonces hay esta sensación de abandono de Maximiliano antes y luego el abandono del arzobispo Labastida, y por otra parte acuérdate que muchos conservadores habían rechazado a Maximiliano al final, precisamente porque no los había apoyado. Y el único que se viene y que llega al puerto de Veracruz y lo atrapan es el que tú tienes el archivo en Carso, de Aguilar y Marocho, que fue leal al emperador desde que antes de irse a Roma y regresa para apoyar al emperador. El emperador ya está muerto, o y sea lo que apresa. Maximiliano queda solo. O sea, se queda solo y solo está con él Tomás Mejía, nuestro queretano apreciado o muy valorado, que hace falta una biografía hermosa. Indígena, ¿verdad? Otomí. Otomí, además. Ñañú, diríamos, ¿no? Sí. Y Miramón, que son las 3M que están en el Cerro de las Campanas. Y entonces viene un episodio que se conoce poco, Manuel, que es cuando ya matan a Maximiliano y se da la noticia al mundo, ¿verdad? Y entonces, pues, además causó un impacto tremendo porque todos los gobiernos europeos le escribieron al emperador, bueno, yo creo que hasta Estados Unidos, pero los gobiernos europeos a Juárez que no fusilara a Maximiliano, que lo dejara ir, que ya era un hombre acabado, ¿no? Y nuestro presidente Juárez continúa, ¿no? Cuentan las leyendas que fue a ver a Maximiliano tendido, ¿no?
Colgado. Y tendido, Colgado. ya cuando van a... Porque una vez que lo fusilan, el cadáver se prepara. Así y nosotros tenemos el expediente Ese es el que te que iba se a llama decir. Los harapos del imperio. Sí. Y es muy interesante ese documento. Y el doctor Licea dice que pues tiene que preparar con lo que tiene, el poco instrumental que tiene Así en Querétaro. es, en Querétaro, Estamos sí. hablando de 1867. Es 67. Y lo prepara a la forma que se preparaban las momias en Egipto, según dice el documento. Bueno, el caso es que lo amortajan, etcétera, etcétera. Y el doctor Licea dice que le presta a título personal guantes, botas, chaqueta, camisa, etcétera, para que el cadáver fuera expuesto en la iglesia de las antiguas carmelitas descalzas, el convento de las carmelitas, junto al cadáver de Miramón y Mejía. Sí, y que el único que tenía un vidrio era precisamente el de Maximiliano, porque el pueblo le causaba mucha admiración. Así es, y que Juárez se fue a comparar con él. Creo que es el mismo documento, porque yo lo leí en Carso, a ver que si tenía la misma estatura, qué estatura tenía el güerito, ¿no? Es interesantísimo, no te olvides que Juárez era indígena. ¿Cuál sería tu último mensaje sobre este tema en concreto acerca de la muerte del emperador? Yo creo que... Por no decir de la ejecución. No, porque sería terrible. Terrible, y sí. también creo que le podíamos hacer más global, porque una muerte sería un sepelio, y se va a hacer un sepelio, funeral, ¿no? Un funeral sobre la muerte. Pero también se puede rescatar los proyectos del emperador, porque había proyectos muy interesantes y que nos pudieron haber sido útiles y que los descontamos porque eran del imperio. Por ejemplo, la distribución de los municipios y de los estados. Era un proyecto científico. El proyecto hacia la población indígena. De hecho, Maximiliano promueve el establecimiento del Archivo General para que les den sus documentos originales, ¿no? Para que puedan proteger sus fondos. Yo creo que sí hay muchas cosas a rescatar del imperio y que no lo podemos rescatar si no rescatamos la figura de Maximiliano de Habsburgo. Creo que hay que recuperarla. Pues muchas gracias. A ti, Manuel. Nos da mucho gusto haber platicado contigo. A mí también. Además, yo puedo seguir. Ya lo sabemos y lo dejamos para otra ocasión. Órale. Muchísimas gracias.